y le damos las muy buenas tardes a quienes nos acompañan en este segmento del programa. Ella es Gabriela Host, fundadora de Madres del Cerro, la fundación. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarnos, nosotros, como siempre. Y Pablo Delfino, que es integrante del directorio de la fundación, bueno, de la misma fundación, ¿no? Madres del Cerro. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Gracias a ustedes. Me comentaban que en realidad, en su caso, la integración a la fundación no viene por la experiencia tanto propia, sino por haber escuchado y haber entendido la urgencia del tema, ¿no? Exacto. Madre del Cerro ya como grupo, como colectivo, ya hace más de 12, 15 años que está funcionando, tratando de movilizar, de concientizar. Escuché una de esas convocatorias hace ya 4 años y dije, bueno, tengo un poco de tiempo, paso por ahí, se reunían en el anexo del Palacio Legislativo, me bajé, las escuché y no me pude ir. Honestamente, después de escuchar las vivencias, los sufrimientos, el desamparo, la poca visibilidad que tiene el problema y entenderlo. Yo tengo 4 hijos, tengo 4 nietos, tengo todavía con 60 años, espero por lo menos estar 30 años más arriba de este planeta y creo que la cosa se está complicando mucho y no le estamos dando la importancia que realmente tiene y que nos está explotando en la cara. Esa es la verdad. Entonces, uno no puede estar ajeno. Gabriela, sabes que, bueno, supongo que como me pasa a mí, le pasa a todo el mundo. Me encantaría que le pasara también a los legisladores, ¿no? Que tienen la potestad de poder hacer los cambios. Cuando te veo la cara y te veo esa cara de alma cansada, ¿no? De una lucha que a ti y a tantas otras madres y padres, ¿no? Y a veces me pregunto hasta si la inacción por parte de las autoridades, si tiene que ver con indiferencia o tiene que ver realmente con la complejidad de todo esto, ¿no? ¿Qué pensás? Es un tema bastante complicado porque no sé si es la indiferencia o la poca empatía que tienen hacia este tema o este tema es que no se puede tocar. No sabemos qué es lo que pasa. Con lo de la libertad de las personas siempre ha habido un tema, ¿no? Que se arrastra de años anteriores. El concepto de lo compulsivo, ¿no? De internación compulsiva. Bueno, siempre tuvo un cuestionamiento filosófico muy fuerte. Y yo entiendo, desde el lugar de ustedes, es mientras ustedes filosofan, mi hijo me muere o me mata para robarme, para consumir. Entonces, hay una urgencia que parece que no se está viendo. Hace muchos años no se está viendo. Este problema viene de años atrás, estoy hablando de hace más de 10 años, que Rocío Villamil empezó a recorrer este camino. ¿Cómo no? Fue la primera con la que conversamos. El Palacio, hablando con senadores, y seguimos en este camino sin que seamos escuchados. Hemos presentado este proyecto de ley. ¿Cuál es? ¿Es el compulsivo? No, es el que habla de la voluntariedad. Voluntaria. Ahí va. Internación voluntaria, que ya lo he venido a explicar otras veces acá. Diferencias políticas que unos suman, que otros no suman. Bueno, el tema es que nosotros con este proyecto no pretendemos arreglar ni acomodarle la vida a todas las personas que están en consumo, sino es ser la punta de una herramienta para poder... Una más, sí. Algo para poder tener, para poder ayudarlos. Claro que también es una herramienta que imagino tiene que venir acompañada de otras cosas. El Estado tiene, ¿qué, 80 camas para poder internar adictos que quieren rehabilitarse? En todo el Uruguay. ¿En todo el Uruguay 80 camas? 80. Yo no sé cuánto cuestan los privados, ahí sí hay más, pero cuestan. En los privados, sí, más o menos nosotros estamos haciendo un relevamiento, hemos hecho varias acciones para saber dónde estamos parados, cosa que aparentemente el Estado, no estoy hablando de un gobierno, estoy hablando del Estado. Sí. No importa el partido que esté, esto viene así hace muchos años. Y en la parte privada, sea gratuita o no, entre evangélicos, católicos, privados, hay más de 3.000 camas. Sí, pero ¿cuántos consumidores lleva registrado más o menos Uruguay? Y el último informe que hicieron con una metodología científica, pero que de repente no llega realmente a la raíz, habla de que solo en Montevideo hay cerca entre 8.000 y 9.000. Solo en Montevideo. Y eso va creciendo. Si otro medidor muy interesante de cuál es la realidad que estamos viviendo son las cárceles. Bueno, hay otro tema. Así como mencionaba recién justamente la falta de camas, la falta de lugares concretos donde se pueda rehabilitar el adicto, está el tema de la cárcel, la no atención a la adicción en el propio sistema
carcelario, ¿no? Y es el paso que sigue, digo, a ver, nuestros hijos sin un tratamiento, sin una terminan en la atención, cárcel, claro. terminan en la cárcel o en un cementerio como terminan muchos. Entonces lo que nosotros queremos y seguimos insistiendo es en la poca atención que se le da a este tema por parte de los legisladores, porque vemos que se está haciendo cosas ahora que otros años no veíamos, como que se está ayudando más a la persona que está en la calle, se le está dando refugio, están creando lugares para las personas, pero esa es una alternativa para pasar esta época. Pero ¿y qué pasa? Esa persona va a seguir en consumo. Las políticas que tenemos hoy por hoy, que vienen ya de hace muchos años atrás, de la reducción de daño, creo que fueron totalmente ineficaces, cuando hoy el daño es mucho mayor de lo que se podía uno imaginar. En el día de ayer, bueno, mañana es el Día Mundial de la Lucha contra el Narcotráfico y el uso indebido de las drogas, por eso es que seguimos nosotros mostrando toda esta problemática y que la gente se acuerde de que esto no es que mañana vamos a dejar de caminar este camino que hemos tenido con nuestros hijos, sino que seguimos avanzando y seguimos pidiendo que alguien tome este tema en serio. ¿Cuál es la evaluación que hacen? Vos recién lo dijiste al pasar, Gabriela, dijiste las políticas de reducción de daño. Pero me parece que ahí hay como temas distintos, ¿no? Porque por un lado, las estrategias o políticas de reducción de daño remiten a cierto tipo de consumo de drogas, mientras que los cementerios y la cárcel tienen principalmente consumidores de pasta base, por ejemplo. Tal ¿no? cual. Bueno, donde ahí no hay política de reducción de daños que exista. No. Entonces, es que ¿cómo evaluamos eso? Ese es el problema fundamental. Estamos teniendo una visión global de todo lo que son las drogas, cuando en realidad... Bueno, no es así. Para nada. El consumo de pasta base de cocaína, que es el problema más grande que tenemos en materia de drogas que terminan con la muerte, la destrucción de la familia, el aumento de la violencia, de la delincuencia, tiene que separarse. Es decir, hay estudios hechos por el mismo Clemente Estable donde demuestran la acción sobre las distintas partes del cerebro y la pérdida de voluntad y de decisión. Si metemos todo adentro de la misma bolsa, honestamente, como están haciendo la Junta Nacional de Drogas, que todo, da lo mismo el alcohol, que el consumo de cigarro, que el consumo de marihuana, que el consumo de pasta base. Y la verdad que no estamos siendo claros ni atacando realmente el problema. Para empezar, la gran línea de aquí, a nadie le gusta mencionarla, pero a mí, no sé, yo la pongo arriba de la mesa. Hay drogas cuyo consumo te van a matar a vos, gradualmente, eventualmente. Pero hay otras drogas que además de matarte a vos eventualmente o gradualmente, matan a tu entorno. ¿Eso no es acaso una diferencia principal para empezar a analizar el tema? Cuando el consumidor de pasta a base de cocaína se transforma en un problema para la sociedad, ya hay una familia deshecha. Claro. ¿Tá? Ya le robó a mamá, le robó a papá, se llevó los zapatos del hermano, le robó a la vecina, le robó la garrafa a la abuela, violentó a la madre. Ya el desastre se transformó en que de acá ya no puedo sacar nada para poder seguir obteniendo esas monedas que dan lo que mi cuerpo necesita para que yo pueda seguir funcionando. Ya perdí el control. Entonces, cuando se transforma en un problema para la sociedad, ya hay una familia destrozada. Claro. Y eso es lo que no estamos viendo, de que no estamos realmente teniendo una política a largo plazo. Yo creo que el problema más grande es que esto no se resuelve en 5 años. No. Todos los gobiernos miran nada más que a 5 años. Ese es uno de los grandes problemas. O, perdona que ahora voy a ser de abogado del diablo, o que es un problema que no se va a solucionar nunca en tanto exista la droga y el consumo como ha existido siempre. Acá tenemos una experiencia muy interesante. La única campaña que realmente se hizo en serio desde la presidencia de la República fue contra el tabaco. Y los resultados fueron buenos. Yo no estoy hablando de ninguna gestión de ningún partido. Pero sigue habiendo muchísima gente fumando. Y eso es lo que dicen las cifras. Bajó sin duda, pero bueno, sigue habiendo mucha gente fumando. Y sin lugar a duda, lo que pasa es que la campaña de prevención es un ala. Nosotros estamos hablando y pidiendo un tratamiento para la enfermedad. Es decir, acá nadie se opone a que si un médico dice, este señor tiene cáncer de pulmón por haber fumado 30 años, a nadie se le ocurre pensar de que no le tenemos que dar entonces que no lo operen, claro. Miles de dólares en quimioterapia, en internación, ocupar una cama. Y tenemos 3 opciones con el cáncer.
O se cura definitivamente, o se cura, reincide o se muere. Lo mismo pasa con el adicto a la pasta El base tema es cocaína. que la adicción no se ve como enfermedad, no se entiende todavía como Claro. enfermedad, ese es el problema. Exacto, pero la Organización Mundial de la Salud lo definió así desde el año 2010. Es muy Vamos reciente a también. 11 años de eso. A ver, ¿me permiten dar una vueltita por el panel? ¿Cómo sienten esta conversación o este tema? Es un tema lamentablemente recurrente, porque todos los años hablamos de este mismo tema y no encontramos una solución política, o el sistema político no encuentra o no quiere encontrar una solución para esto, que es un flagelo. Digo, año a año el consumo de pasta base va creciendo en este país. Año a año, lógicamente, el tráfico de cocaína y después que llega el residuo de la pasta va creciendo en este país. Entonces, si nosotros ponemos leyes como se puso ahora con la LUC, que en realidad el tráfico de pasta y cocaína le aumenta las penas, no sirve para nada eso, porque si no brindamos un tratamiento integral. Yo estaba leyendo hoy el informe, si hay unos 80 camas aproximadamente que tiene el Estado. Es de risa, parece un chiste. Parece un chiste. Parece un chiste también que de los 13.200, 13.500 privados de libertad que tenemos, el 80% es consumidor de droga. No todos pasta base, pero la gran mayoría. Y tenemos centros de reclusión donde se supone que constitucionalmente hay que rehabilitarlos y no se les da un tratamiento dentro de las cárceles. Es un chiste. Y todos miran para un costado. Y es un tema que poniendo un poco de cabeza y no tanto dinero se puede resolver, o por lo menos comenzar a tener una solución. Porque no estamos hablando acá de un adicto de pasta base, que bueno, que está bien, que robó el champión, se sacó unos pesos, lo echaron del trabajo, no estudia más. Estamos hablando de un entorno familiar que queda totalmente arruinado. Estamos hablando de una persona que va a las 5 de la mañana a la casa a romper una puerta y pegarle a la madre para llevarle algo porque necesita la próxima dosis. Eso estamos hablando, de la pasta base, ¿no? Las otras drogas es otra cosa. Entonces, parece poco creíble que en todo este tiempo, todos los gobiernos que han pasado, no han encontrado una solución real que se puede encontrar, porque el tema del tabaco es otra cosa, es diferente, bueno, pero que se puede encontrar para una población vulnerable que en sí es perfectamente atendible. A mí, sinceramente, me sorprende. Bien, pero... Bueno, creo que asumir que el consumo problemático de drogas es un tema de salud pública, y en este caso con estos componentes que tienen también es un tema de seguridad, implica que el responsable de esta situación ya deja de ser la familia, que no puede con esa persona, el entorno directo, los terapeutas en el caso de que los haya, y pasa a ser una responsabilidad del Estado. Y si es una responsabilidad del Estado, el Estado tiene que tener la voluntad política de actuar y los recursos para actuar. Y creo que eso ha sido lo que ha, de algún modo, obstaculizado una salida, ¿no? Porque este proyecto que ustedes plantean implica la internación, y la internación es algo físico que en algún lugar se tiene que dar. O sea que hay que modificar la manera de ver las cosas, ya no es un problema de la familia o de la institución en la cual se asiste, sino que pasa a ser un problema público, una responsabilidad del Estado. Y ese es el salto que yo creo que ningún gobierno ha querido dar, porque no está en condiciones, o por lo menos no tiene la voluntad política de que se destinen los recursos necesarios a esa población. Tal vez porque está, como usted dice, bueno, la persona que tiene cáncer está vista de otra manera que la persona que consume drogas. Entonces, cuando se están debatiendo recursos para determinadas cosas, se está dispuesto políticamente a destinar recursos para el adicto y para la problemática. Yo creo que hasta ahora no hemos visto una voluntad política que diga, bueno, señores, esto lo estamos haciendo no solamente por el adicto y su familia, sino por toda una sociedad que está pagando a diario las consecuencias de eso. La muestra más clara de que no hay voluntad política es justamente este proyecto, que no implica un solo peso para el Estado. Lo único que define es que el consumidor, en su sano juicio, con las garantías legales y médicas del caso, manifiesta su voluntad de decir, cuando esté en crisis. En crisis decide otro por mí si me voy o no. Perdón, y que para calzar en ese contexto, en esa figura, son muy pocos, ¿no? O sea, para que alguien, un consumidor, en un momento de lucidez, te diga que quiere comprometerse para que cuando esté en crisis, te sobra la mano. O sea, ni siquiera es que va a ser un proyecto que va a salvar el mundo, ¿no? Es apenas un comienzo de algo. Exactamente, bueno, eso, que no implica un costo para el Estado porque no establece que la internación tenga que ser en una institución pública. O sea, que lo banca directamente la familia. Eso, lleva 2 periodos de gobierno, 5 años, y no hemos podido conseguir de que sea aprobado.
Claro, y siguen encontrando peros. Pero el proyecto pone un parámetro que, bueno, quienes no tienen los recursos, el Estado tendría que dárselo. Pero Ese es es como- otro tema, no está dentro del proyecto. Está bien, pero pone... Pero lo sabe el gobierno. Pero la aprobación del proyecto implica marcar una distancia que creo que debería la parte pública poder compensar. Está bien, pero eso está en la Constitución. Por eso, O sea, que viene de mucho más atrás. No es que Sí, estamos sí, ahora está bien. estableciendo que la salud de cada uno de los individuos tiene que ser gestionada o motivada o bancada No, desde queda el claro, Estado. pero- Eso está en la Constitución. Y sin embargo, no podemos dar un pequeño paso. Es decir, seguimos dándole vueltas y vueltas y vueltas. Digo, se armó una estructura muy interesante, portal de amarillo, etcétera, etcétera. Y no hemos hecho una evaluación. Digo, nosotros como familias no participamos de esas evaluaciones. A ver, nosotros no queremos Sí. marcar presencia en nada. Al Queremos final, dar la después corren las experiencia. teorías conspirativas, ¿no? De que nadie quiere cortar el negocio de la droga. Vos decís, bueno, pero al final, cuando uno analiza el por qué no pasan ciertas cosas, te vas quedando con que, bueno, ¿y entonces qué otra explicación hay de que el negocio del tráfico y de la droga es tan fuerte que nadie se mete? Y no queremos creer eso. ¿O sí? Pero Marguerite. Yo lo que veo que estamos como el perro que se intenta morder la cola, ¿no? Y que está girando y nunca se alcanza. Porque acá le estamos pidiendo al Estado que cumpla con la Constitución eventualmente, como usted dice, y que preste asistencia a gente, a personas adictas. Pero por otro lado, yo lo que veo es que el Estado, por ejemplo, fomenta y explota el juego, que genera ludópatas, adictos al juego, que cobra suculentos impuestos por los cigarrillos. Los prohíben en los lugares públicos, pero no lo prohíbe. El cigarrillo se sigue fumando y cada vez cobra más impuestos. El Estado se beneficia de la venta de cigarrillos de forma importante. Hasta hace poco, no sé si lo sigue haciendo, pero el Estado fabricaba bebidas alcohólicas. No sé si los productos de ANCAP siguen o no siguen, pero hasta hace muy No, poco... se terminaron. Hasta hace muy poco Pero lo tenían la hacían. caña ANCAP, el whisky, la grappa, la mar en coche. Habilitó las plantaciones de marihuana y regula su venta para uso recreativo. Es decir, y después el Estado fomenta adictos, porque esto es fomentar adictos, fomentar todas estas acciones es fomentar adictos en cada uno de los rubros, o a las drogas, o al alcohol, o al juego. Te dirán, Y de- consumir no es lo mismo que la adicción. No. Se te van a contestar del otro lado. Sí, pero yo sé, pero obviamente hay gente que es capaz de consumir sin ser un adicto y hay gente que se termina convirtiendo en adicto. ¿Y eso de qué responsabilidad? Para ser un ¿Quién es la adicto, para ser un responsabilidad? adicto hay que empezar a consumir. O sea, hay que ser un consumidor no adicto, hay que empezar consumiendo de alguna manera, que es esto, hay que tener una sala de juego abierta para que un timbero vaya y se convierta en un adicto. Hay que vender alcohol en todos lados. Yo no estoy hablando de ninguna prohibición, ¿no? Estoy hablando después. Lo que pasa es que pedirle al Estado después las soluciones. Acá llegás a decir un día que se cierre la venta de marihuana o que se prohíba la venta de alcohol o que se prohíba, y se arma una revolución. Ahora, está todo eso y se fomenta del Estado, pero entonces después le pedimos al Estado la solución. Claro, pero El Estado genera el Claro, problema. hasta va a Nadie ser critica ilegal. al Estado y después, che, arréglame esto, Estado. Claro, pero hay diferencias. Sin entrar a que en tan poco tiempo nos pongamos a definir justamente hasta dónde tiene que llegar el Estado con el fomento, ¿no? de todo eso que tú dijiste, que es cierto, también hay grandes diferencias. Por ejemplo, la Junta Nacional de Drogas se está proponiendo aumentar un 10% la cantidad de THC adentro de la marihuana, porque dice que los 40.000 consumidores registrados, de los 250.000 que estima de que hay en el Uruguay, no están comprando en la farmacia, y estableció un sistema de delivery para llevarle la droga a la casa del consumidor. Hay una diferencia. Hay una diferencia entre que yo permita registrar y vender y ir hasta la farmacia a buscar mi dosis X de cannabis, y otra cosa que te la mande por delivery. O que aumenten el porcentaje de droga porque el público no está requiriendo eso. Es decir, como mañana dijera, bueno, vamos a subir el whisky a los 80 grados de alcohol porque la gente está consumiendo poco whisky. Realmente, desde este lado que somos los que padecemos y Bueno, sabemos que por el eso, pero 80% está del reafirmando. consumo... Entonces está reafirmando parte de lo que estoy claro, diciendo. parte sí. Claro, a lo que no voy, digo, es que no vamos a poder resolver hasta dónde hay que llegar en materia de prohibición. Claro, pero- Tenemos experiencias a nivel mundial que han resultado malas. Ahora, una cosa es no prohibir Sí, y claro. otra cosa te la llevo a tu casa y te aumenta Claro. todavía el porcentaje. Fomentarla. Claro, pero ¿Entendés como, para, Obvio. me gustaría que habla Gabriela, ¿entendés como que se ha estado fomentando?
El tema es como lo plantea él, digo, no podemos pedir algo, ¿sí?, en el tema del juego, en el tema del alcohol, del cigarrillo, de la marihuana, cuando para todos es legal, es algo que lo vemos día a día. Hasta socialmente, en tanto no Es se vuelva a ser aceptable un por consumidor todos. problemático. Claro. Exacto. No solo es Esa es la legal, sino en algunos aspectos lo hace el Estado. Por supuesto. Lo hace... Ahora, lo fomenta a mí me el gustaría también que los cuadros psicóticos que se están encontrando en los adolescentes y en niños por empezar a consumir marihuana a tan baja edad, que luego traen la esquizofrenia asociada a distintas patologías, porque mi papá fuma marihuana en mi casa o porque mi mamá consume marihuana. Pero bueno, ese es otro tema. El tema que a nosotros nos sigue importando es la persona que está abandonada en la calle, ese que nos rompe la vista día a día, durmiendo bajo cartones. Yo donde trabajo, en la esquina de mi trabajo, hay 5 personas durmiendo todos los días, ¿sí? Y por más que vayan y le digan, vamos, que nos llevamos a un refugio, ellos no quieren, porque implica a tener un cambio de vida. Entonces, si nosotros no aprendemos como sociedad a motivar y a poder buscar ayuda para todas las personas en sí, digo, porque esto, la familia puede apoyar y acompañar, pero la sociedad no tiene empatía por estas personas que hoy por hoy están en la calle, porque cada vez que hacemos una convocatoria, cada vez que llamamos a la gente que se una a pedir por nuestros hijos que están en consumo, que están en carrera, que están en calle, somos 20 o 30 madres las que estamos presentes siempre. Es un tema de que lo venimos planteando muchas veces. Yo me quejo pero no doy la cara, o yo voy si no tengo que estar mirando a los demás. La vergüenza en el consumidor. Bien que somos raros como sociedad, Sí. porque han logrado un lobby impresionante, otras causas, Sí. menos urgentes, capaz, ¿no? Y esta que es delicadísima y que además tampoco es muy democrática, ¿no? Porque le llega a cualquiera. Democrática en parte. A ver, ¿por qué? Porque, primero, las clases más adineradas no consumen la pasta base de cocaína en No, general. en ese sentido sí, Y- pero me refiero que a y volver la a ser familia- un consumidor problemático de sustancias, eso es absolutamente Claro, democrático. y la familia termina resolviendo el problema en general, sacando al enfermo prácticamente del país, metiendo en una clínica en el exterior. Sí, es verdad. Entonces, y se tapa, es decir, esa vergüenza que decía Gabriela, existe en todo el estrato social de nuestro país. No estamos todavía en condiciones de decir, yo tengo un familiar, un hijo adicto, yo soy adicto, yo fui adicto. Eso no lo decimos. Sí, pero está muy mal visto también por la sociedad. No es lo mismo el consumidor de pasta base que el consumidor de cocaína. La sociedad Exactamente. lo mira totalmente diferente. O el consumidor de marihuana, o el ludópata, o el fumador, o el alcohólico. El consumidor de pasta base está visto como el último El orejón del pastero. tarro. Y Es da el vergüenza pastero. ajena y es un problema y capaz que hasta sale a robar para consumir y demás. No así, de la misma forma, se ve a los consumidores de otro tipo de sustancias, o alcohol, o adictos al juego, demás, ¿no? Que yo creo que por ahí viene el tema. Mira, yo te digo, en las redes sociales, entre la página y el grupo de Facebook que te llevamos adelante, tenemos más de 12.000 personas de todo el Uruguay. Es decir, esto es un problema que no es de nosotros, es un problema que cada vez, en cada rinconcito del país, hay una madre y una familia desesperada buscando ayuda para su hijo. ¿Sí? Lo que planteamos también, las políticas que acá en Uruguay se están aplicando no son políticas para Sudamérica, son políticas que se avanzaron y se usaron en Europa. Las políticas de reducción de daño eran con unas drogas más pesadas que podían pasar del cristal del éxtasis a otras cosas más. Acá se toma todo eso para el consumo de pasta base y sabemos que el consumo de pasta base implica la negación a la voluntad de querer salir adelante. Pero yo estoy segura y sigo diciendo lo mismo, cada persona que está tirada en la calle es una persona que está sufriendo mucho, que tiene un dolor que no lo puedes sacar adelante para poder decir, bueno, yo quiero cambiar. Pero he conocido gente que hoy por hoy está en lugares evangelistas, que son los que los llevan gratis, ¿sí? Sí, sí. Que vienen y nos dicen, quiero cambiar, ayúdame. Y han llegado a esos lugares y tienen una vida digna y pueden salir adelante.
Entonces, no es lo que nosotros creemos el consumidor de pasta base para que se termine muriendo en la calle. Hay que motivarlo para poder sacarlo. Y creo que eso es lo que también necesitamos, ¿no? Lugares para que esta gente pueda ir a tener ese cambio. Perdón, ¿el portal amarillo es un buen modelo como modelo? Más allá de que... No. El portal amarillo solamente los interna de 30 a 45 días. No alcanza. Hablábamos hace 5 o 6 años atrás, un poco más, que tenía 50 camas. 20 para hombres, 15 mujeres y 15 menores. Hoy por hoy tienen nada más que 20 camas, ¿sí? Y que de esas camas no se están usando. No, la infraestructura sabemos que es poca, pero decía como modelo terapéutico. Es una infraestructura grande, es grande, digo. Hay un lugar acá en Montevideo. Preguntaba si la aplicación del modelo terapéutico habilita a recuperar gente de la droga. En el 2009, el doctor médico psiquiatra, director técnico del programa del Portal Amarillo, Juan Triaca, hizo un análisis de los primeros 150 usuarios que habían hecho uso del Portal Amarillo. 126 estaban con atención, habían sido ya seleccionados y contaban con una entrevista psiquiátrica. El 94% consumía pasta base. El 50% también consumía otras sustancias. El 48% tenía algún trastorno psiquiátrico. El 25% había realizado intentos de autoeliminación. El 34% presentaba episodios de autoagresividad y el 60% de heteroagresividad para hacia afuera. El 65% presentaba conductas delictivas y el 61% tenía conflictos con la ley. Esto del año 2009. Estamos en el año 2021 y seguimos usando el mismo modelo que no ha corregido esto, sino que lo ha empeorado. Bueno, pero toda esa gente es lógico que tengan esas condiciones, si no, no estaría en el portal. Perfecto, por eso tiene esas características. pero lo importante es saber cómo terminó el proceso. Tenemos 80 camas, de las cuales no todas están habilitadas. El portal amarillo, el tema que es más importante, que como lo tenemos más cerca, es llegar a la entrevista para poder ser internados, porque se apunta al programa y a la forma del ambulatorio, es decir, llevo a mi hijo todos los martes a las reuniones de los equipos T, ahí visualizan cómo es la problemática y si es necesario internarlo. Si no es necesario internarlo, bueno, con la familia se sigue haciendo. El tema es si realmente para lo que es el consumo de pasta base existe ese intermedio, ¿no? De alguien que esté consumiendo y pueda ir una vez por semana a una reunión y entonces la vaya pensando. Es decir, cuando nos piden ayuda tiene que ser en el momento, claro. Es la hora. Exacto. Es la hora. Hay algo aún más complejo de lo que mencionaban nuestros invitados con respecto a ese informe que ya tiene un tiempo importante, en el 2009. Ustedes hablaban del largo trajinar de 10 años, estamos hablando de una década. Pero es aún más complejo porque la pasta base formalmente ingresa en el año 2002 en plena crisis económica y social, quizás de las crisis más grandes que hayamos tenido en este país en los últimos 70 años. Curiosamente ingresa un año antes en Argentina, también inmersa en una crisis social y política bajo otro nombre. Es decir, que han pasado 19 años. Ha habido tiempo de sobra, más allá del esfuerzo absolutamente loable de parte de ustedes. Hay por lo menos una década más también de trabajo y de experiencia con el ingreso de la pasta base, porque si estamos hablando de drogas complicadas, sin duda la es. Cuando se habla de otro tipo de adicciones o consumo problemático de drogas, algunos hasta fomentados, como se señalaba, por el Estado, parte de ese dinero entonces debería llegar para paliar de alguna manera la situación que están viviendo muchas personas como ustedes. Más allá de que hay parte de ese dinero que sé que se vuelca, pero otro va directamente a rentas generales. Pero si tenemos un problema complejo, ahí ya estamos hablando de voluntad política por dos frentes. Una voluntad política parlamentaria de votar, aunque sea, como decía Victoria, un proyecto para pocos, pero que es mejor que nada. Claro. Y otra voluntad que tiene que ver con lo económico. Cuando nosotros planteamos, es decir, en la Constitución hay cláusulas que dice que de lo incautado del narcotráfico, no sé cuánto % tiene que ir para tratamientos. Y bueno, cuando nos reunimos con el doctor Radío hace unos meses atrás, él nos explicó que es mínimo el porcentaje que va para tratamientos porque de lo que se incauta lleva el Ministerio del Interior, el Ministerio del Exterior y todo, que es lo que se va distribuyendo, ¿no? Que no es solamente para los tratamientos. Entonces, bueno,
Nosotros no estamos en contra de las personas, pero no tenemos más remedio que definir lo que vemos mal. La Junta Nacional de Drogas está dedicada a combatir desde el narcotráfico a atender a un enfermo. Es como si yo dijera, me dedico a combatir el cigarro y le entrego la quimioterapia al enfermo. Las dos cosas no las voy a poder hacer bien. Y eso necesariamente hay que separar lo que es las causas que generan el problema del narcotráfico y otra cosa es la atención. ¿Y por qué funcionan los modelos de los evangelistas que usted decía que allí sí se puede Porque en salir su adelante? mayoría Los están, tienen en actividad todo el día. y están en manos de ex adictos la mayoría. Claro. Ahí Recuperados. la empatía es... Conocen el problema cuál Las es. comunidades Me terapéuticas. sí, queda sí. una pregunta antes de terminar que me hace pensar en el proyecto de ustedes, ¿no? El aspecto de la voluntariedad de querer internarse. El tema es que, ¿cómo se hace cuando finalmente hay internación y empieza la abstinencia? Y todos sabemos que las abstinencias varían mucho, pero están también esas que terminan siendo sumamente violentas. ¿Y cómo se hace para que no se vaya la persona? Porque si hablamos de, si le quitamos lo compulsivo, ¿no? La compulsividad de la internación, que supone alguien al lado vigilando todo el tiempo, porque la voluntad se quiebra en esos momentos. Si no hay alguien que te ate a la cama, nadie te va a atar a la cama. Bueno, o sí. No, a veces sí. O sí. Es un tema muy complejo porque la sociedad y derechos humanos ven como que no podemos ir en contra de la voluntad de la persona, Claro. no podemos ir contra sus derechos. El derecho a querer seguir consumiendo es un derecho a seguir ¿Cómo la ese vida puede como él estar a la quiera. par que el derecho a la vida? ¿No? Pero bien lo decíamos y yo creo que en otro programa se lo habíamos hablado también de ese tema. Creo que si tú estás firmando la voluntad para ser internado, estás dando un gran paso, la voluntad para poder salir adelante. Y cuando me hablas de la abstinencia es muy personal. Hay chicos que pueden pasar mal, que necesitan medicación, como hay chicos que se aferran a algo y no necesitan medicación y pueden salir adelante. Son diferentes los periodos en las personas. Perfecto. Lo mismo cuando están en la cárcel. En la cárcel no consumen algunos días o los primeros días y no pasa nada. Es decir, la voluntad de la persona es la que lo lleva adelante. Y yo creo que si estás firmando un consentimiento para poder salir de todo eso, estás pidiendo la ayuda para poder cambiar. ¿En qué está el trámite parlamentario de ese proyecto? Trancado. Bien. A los dos, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes. Al contrario, estamos siempre dispuestos a seguir poniendo este tema arriba de la mesa porque tiene muchísimas aristas más por conversar. Muchísimas. Bien. No, por favor, a ustedes. Gracias. Hacemos una pausa y ya venimos.